secreto. En ocasiones veo muertos. ¿Listo? Hola, chao. ¿Qué lo parió? ¿Qué tal? Wow, el Óscar. ¿Qué capacidad tiene de girar las cosas y de sacarle punta a todo? La primera persona hace una propuesta de movimiento y de sonido y los que van detrás les siguen. ¡La fila se... Justo detrás. Oh. Falta su rol, asomas. Esto, el ejercicio se llama Indios del Bosque, no de la ciudad. Por favor, ¿te puedes olvidar de lo racional y pensar en algo más abstracto, por favor? Venga. Lo que me cuesta de él es eso, que no termina de desnudarse. Yo considero que Antonio es un profesor genial, pero creo que con esta primera obra con nosotros se la está jugando muchísimo. Se la está jugando muchísimo porque, aparte que somos, no llegamos a la categoría de actor, somos como actores pero amateurs, o sea, lo más bajo que hay. ¿Puedes dejar de pensar con la... ¿Puedes dejar de pensar con la cabeza? Un momento. Y llevarlo a lo que sientes. Lo que te produce eso lo llevas sin pasarlo por aquí. ¿Eres capaz? ¡Stop! Vamos a escuchar las diferentes versiones de la historia. ¿Qué está pasando en este grupo? Un tema cortejo, ¿no? Estamos pasando ¿Y ellos qué estaban haciendo? ¿Y vosotros qué estabais haciendo? ¿Óscar? Yo me he dejado llevar. ¿De qué trata la obra, Óscar? Trata sobre la epopeya de una chica bastante joven que le gusta mucho divertirse con las amigas y salir de fiesta, y en medio de una fiesta pues, ve a un personaje que no cuadra en una cosa que aparece de repente, con poco pelo. Estáis en este rollo, música, bla bla bla, y va a haber algún momento en el que él entra, andando muy lento y solo tú lo ves, como siempre, es la misma pauta. Vosotros no tenéis consignas.
Hay mucha gente que tiene una idea equivocada de mí. Yo sé que de vez en cuando hago bastantes payasadas y Sí, que ese soy yo. yo prefiero ser feliz que no ser un amargado de la vida. Y no sé, en vez de estar en casa tocándome los mismos, hay muchos que se dedican solo a ir a la consulta, ¿cómo está? Tal. Pastillas para casa, televisión, comer y dormir. Pero eso no olvides, o sea, una patata sofá. Una patata sofá, o sea, un tío que está en el sofá y que incluso se levanta y deja el cerco, o sea, deja el cerco y deja la huella y o sea, una pasada, de Palo Simpson, ¿no? Tiene que parecer algo como más animal, como lo del pañuelo. Hacía movimientos que ya conocemos. El pañuelo tiene que contar cosas al público, pero no es el objetivo el pañuelo. El objetivo es cómo tú estás. A mí me ha dado la sensación de que yo era un bicho y me estaba fuera, bicho. Bueno, desde aquí podemos encontrar cosas. Esto también es interesante. ¿Qué siente él? Ella cuando lo ve tiene que ponerse como si estuviera psicótica. ¿Cómo es ponerse psicótico? ¿Tenemos una respuesta? A ver, por favor. Querido Sonia. Teatralmente, porque ponerse psicótica... Es de mil maneras, por eso. Pero teatralmente, pues eso, con muchos aspavientos, mucho nerviosismo, ¿no? Claro. Temblando cuando ve la sombra. Tú bien, Óscar, necesito que andes un poco más despacio, más derecho también, intentando saber, este es mi objetivo. Cuanto menos expresivo estés, mejor. Tienes el trabajo contrario al que tiene todos los demás. Ser expresivo y expresivo, y tú no puedes expresar, ¿vale? Por lo menos en esta parte. ¿Vale? Luego ya vemos cómo la sombra esta va evolucionando o no, en función de lo que ella vaya pensando. ¿Sí? Venga. Vamos a hacer una cosa a ver si funciona. Salte fuera un momento, Almu. Quédate esto, si lo quieres te lo dejas, si no, en el momento que quieres te lo quitas. Que no te condicione. ¿Sí? Vale. Venga. Parece de Ku Klux Klan. El objetivo de esto es sorprender a Almu. Que ella se encuentre con otra cosa, ¿vale? Es lo único que tenemos que hacer, ¿vale? En esta obra mi papel va a ser súper sencillo. No creo que tenga ni siquiera tenga ni diálogo. Creo que va a ser tan sencillo como cuando eres pequeña Jota se hace la obra del cole. Te ponen un disfraz de árbol y te dejan ahí plantado 2 horas. Y de momento, no sé. A ver cómo sale la cosa. Ah, claro, espera, yo la ayudo.
¿Nunca habéis oído hablar de la maldición del payaso? La maldición del payaso es que el payaso cuando sale al escenario, sale al circo, donde sea, pues tiene que siempre mostrar su cara divertida y su cara alegre, pero cuando acaba la función y está en los camerinos maquillando, pues es que entonces empieza ya a ponerse triste. Pues bueno, lo poco que os he contado es más o menos lo que ha sido mi vida. Mi vida ha sido... he recibido muchos palos y a veces de vez en cuando he recibido alguna alegría, pero recibo más palos que alegrías. Un palo que me jodió mucho fue cuando me dejó mi novia por teléfono. Acababa de salir del psiquiátrico y lo primero que hice fue llamarla por teléfono para decirle que ya estaba afuera. Y ella misma por teléfono me dijo que cortábamos. Y luego me enteré que mientras yo estaba dentro del psiquiátrico, ella ya había empezado a salir con otro chico. Estaba saliendo con los chicos graves. Pero desde entonces no hemos estado con ninguna chica más y al paso que bueno me tengo que volver a estar con ninguna. Porque es lo que es lo que llevo buscando desde hace años. No queda más claro. Pues bueno, esto ya es todo. Cuando lo miréis, si os gusta una cosilla, pues la recortáis, la editáis, la pegáis y para adelante. Pues venga, nos vemos en ensayos. Corto y cierro, se acabó.